El césped de la cuenca se encharcaba en sangre, escurriéndose esta lentamente hacia los afluentes más cercanos y tiñendo de rojo sus aguas. Ya no quedaba rastro alguno de las bellas flores que antes cubrían ese verde paraje, solo cadáveres desmembrados regados hasta donde alcanzaba la vista, petrificados en el tiempo, adoptando y manteniendo la última posición que sus músculos habían sostenido justo antes de que esos cuerpos se apagasen. Los más grotescos yacían abrazando sus propias tripas, cuyas sinuosas y viscosas formas ya no podían ser contenidas dentro de sus vientres, abiertos de par en par como si fuesen una ofrenda al dios de la muerte, muecas de dolor que perduraban en el tiempo. Calxes caminaba entre ellos mientras se vendaba las heridas, casi lamentándose de haber sobrevivido a esa batalla campal y de tener que atestiguar tal masacre. Los rostros pacíficos de algunos de ellos lo perturbaban todavía más. Eran muestra de un último segundo de alivio justo antes de partir de este mundo, consolados por la promesa de que el dolor no lo seguiría hasta el otro lado. Su preciada compañera de combates yacía tumbada sobre el césped. Desgarradores relinchos de agonía perforaban los oídos de su jinete, provocándole a él un vacío en el estómago casi insoportable. Por entre los cadáveres avanzó dando zancadas en dirección a ella, guiado por el escándalo que producía el animal. Al escucharla no pudo evitar los recuerdos que le regresaban a la mente, memorias de cuando participaba en las jornadas de cacería que organizaba su padrastro. De todas aquellas excursiones, una en particular se le plantó frente a las retinas. En esa oportunidad la suerte de un venado herido había acabado en sus manos. Recordó al animal recostado sobre la nieve, y como las bocanadas de vapor exhalado se extendían en el aire mañanero. Recordó sus jadeos, y como con cada uno de ellos, la vida a la que el animal se aferraba tan desesperadamente, se le escapaba muy lentamente. La criatura, incapaz de ponerse de pie, lo observaba con sus enormes ojos llenos de pavor. También recordaba con claridad lo que sucedió a continuación: las flechas incrustadas en el torso de la bestia, y su propia lanza tomando impulso muy por encima de su cabeza. Aquel acero repleto de piedad y de tristeza le pesaba en sus débiles y escuálidos brazos, pero este no era nada comparado con el peso que los lamentos del animal le cargaban en el corazón. Al ver a su jinete, los quejidos se volvieron sollozos, y sus esfuerzos por ponerse de pie cesaron. Clavó las grandes pupilas en el caballero mientras éste se acercaba lentamente. El pánico del que había sido presa comenzaba a evaporarse como la sangre sobre la que estaba recostado. Calxes lentamente se hincó a su lado, recorriendo a su amiga con la mirada, tomándose un tiempo para examinarla detenidamente, y luego con un delicado movimiento desprendió la silla de montar. Removió las riendas con cuidado, peinando su crin con delicadeza, deslizando la mano por su lomo lentamente mientras acariciaba su rostro con la otra. Ella descansó la cabeza sobre la bota de su fiel compañero. Estaba agotada. Él sabía lo que tenía que hacer, y con el rostro empapado en lágrimas desenvainó su espada por última vez en ese nefasto día. La campaña para destronar a su padrastro había terminado más pronto de lo que jamás hubiese imaginado. Iluso, así era como se sentía. Las guerras no las gana la valentía ni la furia, estas últimas solo sirven para potenciar a las tropas, dotándolas de propósito y liberándolas del miedo, pero se necesita mucha sabiduría para finalizar tan monumental tarea. Un atardecer sangriento, legado de un día negro. Aciago final para tan anticipada batalla, carente de sobrevivientes en ambos bandos. Calxes creía estar preparado para semejante hazaña. No podía haber estado más equivocado. Miles de hombres no volverán a casa, ya sea cabalgando al norte o hacia el sur. Les había fallado a todos, y cada uno de aquellos que juró proteger. Lo único que había conseguido era aumentar el número de camas vacías, de familias incompletas. De algo sí tenía certeza por detrás de esa espesa capa de culpa: no regresaría. Lo que había puesto en marcha ya no podía detenerse, ni siquiera para notificar a los aldeanos de su rotundo fracaso. Para él no había vuelta atrás. Mientras lavaba sus heridas en el arroyo más cercano, fue que tomó la decisión: era hora de regresar a casa. Después de todos esos años, esperaba que incautos lo recibiesen como a un hermano caído, desconociendo sus verdaderas intenciones.
Solo necesitaba una buena excusa para su ausencia, solo una buena justificación que explicara ese tardío regreso, lo necesario para poder acercarse al rey y destronarlo de una vez por todas. Con cada paso más cerca de su viejo hogar, los recuerdos de su vida dentro de aquellos muros de piedra comenzaban a llegarle. Tardes de juego con su padre adoptivo en el patio del castillo, o correteando con su hermanastro por los techos de la ciudad, el sabor de su primera cerveza, la suave piel de su primer amor, el aroma de sus hijos. Nunca había tenido mucho trato con su pequeño, las continuas incursiones a pueblos cercanos en busca de esclavos lo mantenían siempre lejos de casa, y aunque se sentía en deuda con sus dos pequeños, no había nada que pudiera hacer al respecto. El reino estaba primero, y luego la familia. Así era el camino del caballero. Se lamentaba ahora él. Por entre la espesura del bosque se introdujo, pues el pasaje de la montaña siempre estaba bien vigilado. Al oeste se encontraba el pasaje sangriento, estrecho camino por el que solo había pasado una sola vez con anterioridad, en los brazos de la difunta capitana. Este macabro nombre lo llevaba no por las tragedias que en él habían ocurrido, sino por el tramo de bosque que lo precedía, ya que allí crecían decenas de árboles de moras, cuyas frutas desperdigadas teñían el suelo de rojo y marcaban las huellas en las primeras rocas del desfiladero, como si se abandonara el lugar de una masacre. Más bien servían como señales de advertencia ante el riesgo que aguardaba más adelante. Con tanto tiempo entre manos, durante la extensa caminata tuvo oportunidad de reevaluar su plan, pues solo tenía una oportunidad para completar su misión y no pretendía echarla a perder por subestimar a sus enemigos. Por la entrada de mercaderes ingresó en la ciudad, la menos transitada de las tres, ya que por allí solo pasaban las carretas que reponían las mercaderías de las tiendas, y este movimiento se llevaba a cabo muy esporádicamente. Una capucha le cubría el rostro, no quería ser reconocido por los guardias o algún ciudadano, aunque eso fuese poco factible teniendo en cuenta su tan extensa ausencia. Por otra parte, el rey lo había adoptado como a un hijo y además había sido capitán del ejército durante años. Resultaba extraño que alguien no lo reconociese a pesar de los años desaparecido, por más mella que el tiempo hubiera hecho sobre sus manos y sobre su rostro. Frente a él, la larga escalera de blanca piedra se extendía hasta finalizar en una amplia entrada, a ambos lados vigilada por guardias. Escapar del castillo nunca había sido una opción, una vez la cabeza de su padrastro rodara hacia la ciudad no habría vuelta atrás. Se tomó unos segundos para apreciar el cielo, y luego fijó esos vidriosos ojos en su objetivo, en ese camino sin retorno. Conservó todo lo que pudo del trayecto recientemente había transitado, disfrutó cada aroma del mercado, del bullicio levemente apagado que se colaba por ese laberinto de callejones, la textura de los ladrillos por donde deslizó las yemas de sus dedos a medida que avanzaba por los estrechos pasajes, las coloridas banderas ondeando al viento. Haberse escabullido por esos recovecos le recordaba cuando jugaba a las escondidas con su pequeño hermanastro, solo que en esta ocasión el objetivo por el que se movía entre las sombras era mucho más siniestro. La única forma de pasar por la guardia de la fortaleza era revelando su identidad. Se detuvo frente a los dos soldados, y observó los rostros que se escondían detrás de esos yelmos. Para el excomandante no eran más que los de unos niños. Intentó explicarles el motivo que lo había llevado hasta ellos, pero sin despertar muchas preguntas el paso le fue negado, debido a que los jóvenes soldados desconocían quién había sido Calxes durante sus años de servicio, y por lo tanto su audiencia con el rey le fue rechazada. Se sintió furioso debido a la insolencia, aunque fue solo por un instante, ya que enseguida vio a un par de pequeños corriendo por el patio mientras jugaban con espadas de madera. Escena que le hizo recordar lo jóvenes que en realidad eran esos guardias, prueba de lo temprana que comenzaba la vida del soldado en la fortaleza. Él mismo había comenzado a practicar con la espada mucho antes de poder siquiera levantar una, aunque en su caso la experiencia militar fue todavía más precoz que la mayoría. Esos novicios soldados no poseían la suficiente experiencia para ser colocados en las calles, así que simplemente se postraban allí frente a la puerta en caso de que algún curioso olvidara cuál era el límite para los civiles.
La solicitada reunión no fue concedida hasta que las constantes exigencias del excomandante captaron la atención de un viejo sargento, quien identificó su armadura negra por debajo de la apolillada capa color café. Los años no habían sido amables con el cuerpo de aquel soldado, otrora hábil y diestro, ahora sus cansados huesos estaban a cargo de la seguridad del perímetro. El anciano lentamente fue a su encuentro, moviéndose tan deprisa como le permitía su endeble cadera, mientras avanzaba con la asistencia de un lustroso bastón, su nueva arma predilecta. Incluso para él, que se jactaba de poseer una gran memoria para los rostros, le costó trabajo reconocer al guerrero encapuchado. A pesar de las marcas que el tiempo había impreso sobre el príncipe caído, esas facciones que el viejo había visto crecer desde muy pequeño seguían siendo las mismas. «Sargento Targus», dijo Calxes anonadado, pero el gran abrazo que recibió seguido a eso, lo sorprendió todavía más. El veterano había dejado caer su bastón y lo apretaba con fuerza, vitalidad que parecía no poseer al observar su limitada movilidad. «Mocoso, admito que jamás pensé volver a verte», dijo sosteniéndolo por los brazos, incapaz de liberarlo. «Al ver esa armadura, lo primero que se me ocurrió fue que un saqueador había encontrado tu cuerpo y venía a pedir una recompensa por tu anillo real, o algo por el estilo». Calxes rió tontamente, con el rostro rebosante de nostalgia. «Sí, soy yo, sargento Targus. Ha pasado mucho tiempo». «Sí que lo ha pasado. No quiero ni saber qué has estado haciendo», dijo con tono sarcástico. «Y ahora soy teniente, por cierto». Los dos guardias se apartaron y juntos caminaron hacia la puerta. «Ya nos pondremos al día más adelante», agregó el viejo, «pero creo que tienes otras cosas que atender primero». Las altas puertas se abrieron de par en par, y escoltado por el teniente avanzaron en silencio por los pasillos. La mano le temblaba sobre la empuñadura, como si el acero que había heredado de su madre intentase liberarse hambriento de venganza. Avanzaron por esos anchos salones acompañados solamente por el profundo eco que sus pasos provocaban, retumbando como las campanadas que resuenan justo antes de una ejecución, estruendo que anunciaba la partida de un alma de este mundo, o la apertura de las puertas desde el otro lado. El entorno no hacía más que distraerlo, atiborrando su mente de recuerdos y su corazón de dudas. A su derecha, una larga baranda delimitaba con el jardín interior, rebosante de verde follaje y variopintas flores, maravilloso colorido que no alcanzaba a opacar los bellos diseños de los techos y los vitrales que cada salón ostentaba, en especial los de la sala del trono, donde las amplias bóvedas eran sostenidas por altas columnas de mármol que se elevaban en fila por ambos lados de una alfombra roja. Esta comenzaba debajo del trono y, como si fuese un río de sangre, escurría escalones abajo hasta desembocar en la entrada. Petrificado frente al portal se mantuvo, la gran puerta de madera se plantaba frente a él con sus dos hojas magistralmente labradas. El pasillo reminiscente, cuyos pisos de mármol negro lo habían guiado hacia ese sitio, tenía colgadas en sus paredes los retratos de antiguos reyes, difuntos soberanos que habían ocupado ese trono en el pasado, rostros extraños que observaban cada paso que Calxes daba. Para sorpresa y desazón suya, el último de ellos tenía unas facciones que le resultaban extremadamente familiares. El rostro de ese individuo había cambiado mucho desde la última vez que lo había visto, pero aún así era imposible no reconocerlo. El mentón que yacía plasmado sobre el óleo estaba cubierto por una poblada barba grisácea, característica que en sus memorias no poseía el hombre que lo había criado. Detrás suyo aguardaba el vetusto teniente. Para ese soldado no era solo un día más de servicio. El príncipe perdido volvía a casa y debía ser escoltado ante el rey. La pregunta que rondaba la cabeza del guerrero retornado era: ¿el viejo va a interponer su escudo entre mi acero y la garganta de su regente? ¿O va a defender al que fue su pequeño pupilo cuando toda la guardia real intente ejecutarme?